Dicen que América es la tierra de las oportunidades, pero para nosotros, los hijos de inmigrantes, esas oportunidades venían con condiciones: pobreza, desprecio, calles sucias y una ciudad que nos cerraba la puerta por nuestro apellido, por nuestra sangre, por hablar con acento. Era como nacer con una maleta rota y esperar que te dejen subir al tren de los sueños. Así que si el mundo no te abre paso, lo tomas por la fuerza. No es que yo buscara la violencia, es que la ciudad me enseñó que nadie te da nada gratis. Elegí sobrevivir, y en ese camino me convertí en leyenda, no por azar, sino porque entendí que en este mundo solo respetan al que impone su nombre. A veces, lo único que tenía era mi palabra, mi coraje y un puño cerrado. Porque cuando uno nace en el barro, no sueña con el cielo, sueña con que al menos alguien lo mire a los ojos sin desprecio. Me llamo Alphonse Gabriel Capone, pero el mundo me conoció como Al Capone. Y esta es la historia de cómo un chico de Brooklyn con raíces napolitanas se volvió el rey del crimen en Chicago. Un imperio levantado entre balas, whisky ilegal y pactos silenciosos. Un reinado con fiesta, fuego y traición, pero también de códigos, de lealtades ganadas y traiciones imperdonables. No fue solo sangre, fue estrategia. No fue solo crimen, fue política de barrio. Yo no dirigía una banda, dirigía una ciudad en la sombra. Y cada decisión que tomaba movía a algo más grande. Algunos decían que era solo un matón con suerte. No entendían que para manejar un imperio hace falta más que una pistola. Hace falta cabeza fría, corazón ardiente y una espalda que aguante todo. Hace falta saber cuándo hablar y cuándo callar. Nací en 1899, en Nueva York. Mi padre era barbero, mi madre costurera. Gente honesta, trabajadora, que cruzó un océano buscando algo mejor. Pero lo que encontraron fue miseria en otro idioma. Éramos italianos, y eso en Estados Unidos era casi una condena. En los barrios bajos de Brooklyn, si no eras fuerte, te hundías. Yo aprendí a pelear desde chico. Primero con los puños, luego con palabras. Más tarde con hombres armados. Las peleas callejeras me formaron, me enseñaron a no confiar, a no retroceder. Y cuando me apodaron Scarface por un corte en la cara durante una pelea, no me ofendí. Lo llevé con orgullo. Era mi escudo. Porque cada cicatriz que uno carga también cuenta una historia. Y yo tenía muchas. Algunas se veían, otras solo se sentían. Cada una era una marca de mi ascenso, de mi resistencia, de mi hambre. A los 14 dejé la escuela, no por ignorante, sino porque allá adentro solo me enseñaban a obedecer. Afuera el mundo real se movía a otro ritmo. Conseguí trabajos menores, limpiando, cargando, vigilando. Cada tarea era una lección, cada jefe un maestro en su propia forma de sobrevivir. Hasta que conocí a Johnny Torrio. Él me vio, me puso a prueba y me enseñó cómo se mueve el mundo cuando no hay reglas. Torrio fue mi mentor. Cuando se mudó a Chicago, me llevó con él. Ahí comenzó todo de verdad. Ahí aprendí que no se trataba solo de fuerza, sino de visión, de saber a quién comprar y a quién aplastar. Chicago era un tablero. Y yo aprendí a jugar como un maestro de ajedrez con puños y maletines. Aprendí a moverme entre sombras, a negociar con una sonrisa y cerrar tratos con una mirada. Y si eso fallaba, bueno, entonces hablaban las balas. Ah, Chicago, los locos años 20, la prohibición. Esa ley absurda que decía que el alcohol estaba prohibido, como si las ganas de beber desaparecieran con un decreto. Por favor, lo único que lograron fue convertir cada botella en oro líquido. Y yo me volví su distribuidor más grande. Si alguien quería una copa, tarde o temprano pasaba por mí. En las sombras de cada club clandestino, en cada brindis secreto, estaba mi firma. Desde el burdel más sucio hasta el salón más elegante. Nadie brindaba sin que yo lo supiera. Y no era solo negocio, era poder. Porque quien controla el deseo, controla la ciudad. Cada trago vendido era una pequeña guerra contra el sistema.
Aunque no tan divertidas como las guerras reales, las nuestras eran igual de sucias. Pero si hablamos de diversión, las peleas clandestinas. Eso era otra cosa. El humo en el aire, las apuestas, los gritos. Recuerdo un peleador que tenía un gancho de izquierda que dejaba tieso hasta al más rudo. Esas noches eran oro. Nos llenábamos los bolsillos vendiendo alcohol y vendiendo golpes. Todo ilegal, todo rentable, y todo con mi firma. Los negocios se movían con rapidez, como el whisky en las venas de los clientes. Una pelea ganada, 2 cargamentos entregados, 3 policías sobornados. Así giraba mi mundo. Y entre cada copa servida y cada puño al aire, se tejía la red que yo dominaba. Controlaba barrios, voluntades y, cuando era necesario, destinos, y no siempre con violencia. A veces bastaba con una cena, una mirada, un apretón de manos que cerraba más puertas que una orden judicial. Había noches donde lo único que movía la ciudad eran mis decisiones. Y eso pesaba, porque en cada decisión que tomaba, sabía que alguien prosperaría y otro caería. No era solo negocio, era destino. Y yo, sin corona, era su rey. Pero esa es solo una parte de la historia, porque cada esquina de Chicago tiene su cuento conmigo. ¿Sabes lo que era entrar a un bar clandestino en plena medianoche? El olor a tabaco, a sudor, a whisky barato. Las miradas esquivas, los murmullos. Ahí viene Capone, decían, y todos enderezaban la espalda, porque mi presencia no era solo poder, era ley. Ley escrita con whisky y miedo. Pero el final no fue de película. No me cazaron en una emboscada. No caí en medio de una guerra de bandas. Me atraparon con números, con un maldito libro de contabilidad. Me acusaron de evasión de impuestos, no por asesinatos, ni por extorsión, ni por tráfico, por no pagar impuestos. Esa fue la gran jugada del gobierno. Me encerraron por el único crimen que podían probar sin mancharse las manos de sangre. Fui a juicio y terminé en Alcatraz, La Roca, un infierno de concreto en medio del agua. Allí no había trajes caros ni música de jazz, solo barrotes, paredes húmedas y un silencio que te devoraba por dentro. Los guardias no me temían. Los otros presos me miraban con respeto, pero sabían que ya no era el mismo. Porque algo dentro de mí, algo empezó a romperse. La sífilis, esa enfermedad que había ignorado por años, se abrió paso como un traidor silencioso. Me carcomía la mente, me hacía olvidar cosas, me hacía ver cosas que no estaban ahí. A veces hablaba solo, a veces pensaba que estaba en Chicago, dando órdenes, haciendo tratos. Pero no, estaba encerrado, pudriéndome mientras el mundo seguía girando. Cuando salí, ya era un fantasma. Caminaba por mi casa en Miami como si no fuera mía. La gente ya no bajaba la cabeza al verme. Algunos ni siquiera me reconocían. Mis antiguos aliados se alejaron. Mis enemigos ya ni me consideraban una amenaza. Era solo un hombre viejo, encerrado en recuerdos. Recuerdo una tarde. Me senté en el porche, el sol en la cara, un puro sin encender entre los dedos. Una enfermera me preguntó si necesitaba algo. La miré y le dije, sí, una máquina del tiempo. Ella sonrió, sin entender. ¿Cómo iba a entender? Yo ya no hablaba con el presente, hablaba con fantasmas. Fantasmas de un imperio que se había desmoronado. Morí en 1947, no en un tiroteo, no rodeado de enemigos. Morí en bata, con la mente hecha trizas, en mi cama. Pero mi nombre siguió flotando, en callejones, en libros, en películas, porque aunque el cuerpo se pudre, la historia se queda. Y yo fui parte de esa historia. Me llamé Al Capone, y mientras haya desigualdad, abandono y hambre, existirán hombres como yo,